Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro tema. En esta ocasión vamos a hablar sobre las oraciones nominales. En todo el recorrido de esta gestión hemos hablado de los diferentes tipos de oraciones. Hemos visto que hay oraciones completas, con complemento directo, con complemento indirecto, oraciones que tienen complementos circunstanciales, oraciones que están con o sin verbo, que tienen o no tienen sujeto. Y hoy nos toca analizar estas oraciones, que son las más sencillas, las más bonitas y principalmente son las que fácilmente reconocemos porque nos rodean en nuestro diario vivir. Vamos a iniciar conceptualizando qué es una oración nominal. Estas son las construcciones lingüísticas básicas en las que por lo regular falta un verbo, es decir, carecen de un contenido verbal, pero sí se caracterizan por enfocarse principalmente en sustantivos, adjetivos u otros elementos que van a describir una situación o una idea sin expresar una acción específica. Es decir, puede ser que haya un verbo, pero este verbo no va a ser la parte más importante de la oración. Además que la mayoría de las palabras que van a acompañar a estas oraciones pueden ser sustantivos en su mayoría, adjetivos para especificar algo, pero no necesariamente el centro de toda la oración va a ser un verbo. Estas estructuras son por lo regular más comunes en titulares de noticias, en pasajes descriptivos de obras literarias, donde vamos a transmitir información de manera concisa y clara. Vamos a tenerlo también en diferentes situaciones, en diferentes letreros, que yo puedo encontrar una oración que se entiende completamente, pero que no necesariamente enfoca toda su atención en el verbo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un pequeño pequeño titular que dice: ante un solo caso de sarampión, a clases virtuales. Que si tú analizas esta oración nominal, carece de un verbo, pero se entiende lo que quiere decir, ¿no? Sabemos que si se encuentra alguna persona infectada, pues todos volvemos a clases virtuales. Entonces, una oración nominal no necesariamente necesita el verbo para darse a entender. ¿Cómo puedo y cuándo yo utilizar las oraciones nominales? Estas oraciones son perfectas cuando quiero hacer titulares llamativos en la prensa, en algún artículo online, en alguna red social, para llamar la atención del lector. Como son oraciones que carecen de verbo, no significa que no sean entendibles. Más bien al contrario, estas oraciones son totalmente funcionales, aún sin tener un verbo específico dentro de su estructura, ¿no? También es un recurso ideal cuando yo quiero crear diferentes obras literarias, ya sean títulos, ya sean frases dentro de mi obra literaria, porque siempre va a estar, ¿no?, acerca de una oración nominal. Por ejemplo, no aparcar en el fondo del lago, coma aquí o ambos moriremos de hambre, el dueño. Atención, después de un tren puede venir otro, que como te digo son pequeñas frases que nos acompañan, que no tienen un verbo específico, pero que sí se entienden. ¿Cuál es la estructura de una oración nominal? Las oraciones nominales por lo regular tienen una estructura de determinante, sustantivo y complemento. Su estructura es muy básica, es muy simple, que nos va a permitir a nosotros crear diferentes oraciones que tengan expresividad, que sean originales y que sean textos coherentes. Para ello es importante recordar qué son los determinantes. Los determinantes se dividen en varios tipos, donde yo puedo tener los determinados, las, los, las. Los indeterminados, una, unos, unas. Determinados significa que yo los conozco. Indeterminados significa que no conozco a este ser. Demostrativos nos va a hablar sobre la distancia que tienen estos seres, por ejemplo, esto, esa. Cuando es algo cerca, hablamos de este. Si es algo a mediana distancia, eso. Si es algo lejano, decimos aquel o aquello. Determinantes posesivos que indican que algo te pertenece, mí, tú, su, mío, tuyo. Numerales que nos indican puede ser ya sea números naturales, puede ser números que nos van a indicar la posición de alguien, ¿no?, como primero, segundo, tercero. Interrogativos o exclamativos, qué, quién, cuándo, cuáles, cómo. Y los indefinidos que, como dice su nombre, no nos dan una cantidad exacta de algún hecho, alguna, ningún. Que estas palabras yo las puedo utilizar para crear oraciones nominales que me van a ayudar a mí a poder crear este tipo de oraciones, pero de una manera más didáctica, más llamativa, ¿no? Veamos algunos ejemplos. Yo puedo hablar de artículos determinados, puedo utilizar, por ejemplo, los, que es un artículo determinado en masculino y en plural, y puedo decir los pantalones verdes. O los árboles del jardín, que es una oración sin un verbo, pero que es totalmente entendible.
Si yo utilizara un indeterminado, yo diría, por ejemplo, unas niñas del colegio. Unas niñas del colegio, que te repito, no tiene un verbo, pero sí se entiende en la oración. Con los demostrativos yo podría decir, por ejemplo, aquella ciudad alejada, carece de verbo. Con un posesivo yo puedo decir mi hermosa Bolivia, país de grandes culturas. No uso verbo, pero sí es entendible. Y así de esta manera yo puedo crear diferentes tipos de oraciones. Es importante que tú las utilices para redactar de manera académica y correcta. Puedes hacer oraciones más estructuradas, más complejas, pero es importante recordar que las oraciones nominales no deben ser abusadas. Es decir, el verbo es la parte más importante de una oración y que conozcamos a la oración nominal no significa que nos olvidemos del verbo. El verbo es la acción que realiza el sujeto y que no se debe obviar jamás. Muchas gracias por tu atención. Espero que te haya sido de ayuda.